Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 19, y hoy de una manera especial queremos subrayar el versículos 4 y 5. Por lealtad verdaderamente a David, Jonatán habla con su padre David. Estamos en esta intervención que hace Jonatán por la vida de su propio amigo David. Desde el versículo 1 nosotros habíamos visto que Saúl habló a su hijo Jonatán y a todos sus servidores de su proyecto de matar a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, quería mucho a David y se puso sobre aviso diciéndole: mi padre Saúl intenta matarte. Ten mucho cuidado, mañana por la mañana retírate a un lugar oculto y no te dejes ver. Yo saldré y me quedaré junto con mi padre en el campo donde tú estés. Le hablaré de ti, veré qué pasa y te lo comunicaré. Hasta ahí entonces es la situación de presentación como una introducción. Algo Anga lleva del versículo 4, vea la lealtad de Jonatán. Habló a su padre Saúl en favor de David y le dijo: que el rey no peque contra su servidor David, ya que él no ha pecado contra ti, al contrario, sus acciones te reportan grandes beneficios. Él se jugó la vida cuando derrotó al filisteo y el Señor dio una gran victoria a todo Israel. Si tanto te alegraste al verlo, ¿por qué vas a pecar con sangre inocente, matando a David sin motivo? Bueno, esto es lo que estamos subrayando, este versículo 4 y el versículo 5, en que Jonatán justamente habla a su padre Saúl de su amigo David. Y lo primero que le dice es: ¿por qué tiene que derramar una sangre inocente? ¿Qué es lo que está pasando, verdad? ¿Por qué Saúl se siente tan mal? ¿En qué lo ha ofendido David? Y después le hace recordar los grandes beneficios que al contrario le había dado David. De que hagan a papá llevan vaya de yesa cuaibio vaya para David tamba emoya por ley mona mía. ¿Cuántos beneficios? Te ha traído más beneficios que cosas contrarias. Grandes beneficios. Él se ha jugado la vida y aquí le vuelve a recordar entonces ya el versículo 5, sobre todo subraya el hecho de que David había derrotado nada más y nada menos que al filisteo. El Señor le dio una gran victoria a todo Israel. Si tanto te alegraste al verlo en esto, ¿por qué entonces vas a derramar sangre inocente? Esta es entonces la lealtad, ¿verdad?, del cual aquí se está
queriendo mostrar, ¿verdad? Quiere mostrar el autor sagrado la lealtad que existe en este caso, ¿verdad?, de Jonatán, que es el amigo de David, y procura darle, mostrarle, enseñarle. Es la enseñanza principal, una lealtad que siempre está buscando lo positivo para el amigo. Dicatuico pecha ñandela coanga da yajaljuinte por A o por B motivo o por alguna celosía. Nosotros habíamos estudiado en los cursos anteriores justamente, y la misma palabra de Dios subrayaba este aspecto, ¿verdad? El aspecto de que Saúl se queda muy celoso. Recuerden que en los versículos anteriores nos hablaba, por ejemplo, el versículo 8 del capítulo 18, Saúl se puso furioso y muy disgustado porque habían dicho, ¿verdad?, Saúl ha matado a 1000 y David a 10.000. Y entonces pensó, le atribuyen los 10.000 y a mí tan solo los 1.000. A partir de ese momento, Saúl miró con malos ojos a David. A partir de ese momento. Entonces aquí es una cuestión de celos. Aquí es una maldad injustificada. Diga, tú la ya justificada. ¿Por qué? Y porque justamente si Dios le ha dado a David mayor posibilidad, si Dios le ha dado otras cualidades, si David también supo utilizar y responder a eso que Dios le ha dado, y bueno, eso corresponde a Dios. Entonces, de acuerdo a nuestros parámetros o a nuestros criterios, lo que a nosotros nos gusta. Saúl ya posee, como dice Inabe, de acuerdo a lo que él le gusta, de acuerdo a lo que él siente, de acuerdo a lo que él es, la rey, nadie puede estar por encima del rey, más o menos está queriendo decir. Pero sin embargo también tenemos que recordar, porque en el versículo 16, en el capítulo 16, David también ya había sido ungido rey de Israel. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. A tus pies soy feliz, Jesús mi Rey. Vivo por ti. Encontré mi lugar, tu corazón.
y el momento en que te escuché, qué hermoso llamado, qué hermosa tu voz, me llama mi amado y yo te digo, Señor, aquí estoy. Aquí está mi historia, aquí está mi vida, a tu disposición. Aquí está mi tiempo, aquí está mi historia. Mi vida es tuya, Señor, tuya, Jesús. Al terminar la catequesis pública semanal, Francisco lanzó un preocupado llamamiento por la paz en Oriente Medio. Lamentó el sufrimiento de los inocentes de la parte israelí, tanto de quienes sufrieron los ataques sorpresa al inicio del conflicto como de los rehenes. Prego per quelle famiglie che hanno visto trasformare un giorno di festa in un giorno di lutto e chiedo che gli ostaggi vengano subito rilasciati. Al mismo tiempo, el Papa pidió a Israel que mida su respuesta, porque al Papa le parece excesiva. È diritto di chi è attaccato difendersi, ma sono molto preoccupato per l'assedio totale in cui vivono i palestinesi a Gaza, dove pure
ci sono state molte vittime innocenti. El pontífice concluyó con un llamamiento general a la paz en Oriente Medio. Il terrorismo e gli estremismi non aiutano a raggiungere una soluzione al conflitto tra israeliani e palestinesi, ma alimentano l'odio, la violenza, la vendetta e fanno solo soffrire gli uni e gli altri. Il Medio Oriente non ha bisogno di guerra, ma di pace, di una pace costruita sulla giustizia, sul dialogo e sul coraggio della fraternità. Por parte de Francisco tampoco faltó una petición de ayuda para Afganistán, donde el devastador terremoto que ha afectado a miles de personas supone una catástrofe más que añadir a la lista de desastrosas desdichas sufridas por la población local en los últimos años. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros hablando desde este primer libro de Samuel, capítulo 19, qué hermoso, del 1 al 7. Pero sobre todo aquí estamos nosotros subrayando esta partecita, ¿verdad?, donde dice y pronuncia, por la vida del Señor no morirá. Al final de cuentas, entonces parece que se da, persigue, ¿verdad?, porque Jonatán sale, le defiende a su amigo. Pero anda ahí o defenderse por ser su amigo nomás. Esto también, queridos hermanos, tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad? Porque Jonatán aquí nos está llevando simplemente por un sentimiento. Pero ese socio, pero entonces se haya pota lo que sea, lo posible y lo imposible para salvarle a mi amigo. Peñan de ella, pues ahí llama, ¿verdad?, con nuestra justicia. Ya hay que poner joata, y ya puja y mondado lo que sea, porque es mi amigo, ¿verdad? Y entonces, como yo tengo el poder, entonces yo le meto dentro de esta categoría de la supuesta amistad. No, aquí no estamos hablando de eso, porque Catuña ella entendeba ahí. Nosotros tenemos que entender y tenemos que mirar muy concretamente cómo la palabra de Dios nos está presentando. ¿De qué amistad verdaderamente aquí se está hablando? Se está hablando de una amistad que es simplemente de la justicia, lo que corresponde. Porque Jonatán sale al frente y le habla a su papá y le confronta justamente porque él sabe cuál es la verdad. No es para engañar ni para ocultar una cosa negativa. Ni quien te venga a confundir. Porque estaba bien a la entender a ella así, esa vaina de ocho amigos, de donde se va a montar, que por yucago y esto y aquello, entonces de se defender porque de ese amigo, de ese amigo me decía Jonatán defender mi amigo David. No hablamos ni te presenta nada de eso la palabra de Dios, al contrario. Aquí entonces se está mostrando y se está defendiendo la inocencia. Y aquí lo que se quiere recalcar es que a pesar de que ese, entre comillas, que puede decidir la muerte, la persecución de David, es una persona poderosa y que de cierta manera Jonatán no tendría tampoco ninguna fuerza como para oponerse al propio rey, a su propio papá. Sin embargo, él es capaz de salir, de hablar, de confrontarse, como dijimos hace rato, y entonces decirle atención, y le hace recordar, ya hemos oído le hace recordar todas las cosas que David en todo caso había hecho. O por andullo, pero esa es una pregunta totalmente retórica. Eremínase, papá, eremínase, lleva, rey de Israel, Saúl. Va ela iba y estrella la olla poba que David, anjevelande y con muñazo veina, hay yucase yo. Ay. Signo de interrogación. Espero respuesta.
Y entonces, cuando le dice eso, en el versículo 5, luego le dice directamente, él se jugó por la vida con tan grandes beneficios cuando derrotó, ¿verdad?, al filisteo, y el Señor dio una gran victoria a todo el pueblo de Israel. Él incluso ni se jugó por sí mismo, ¿verdad? Él lo que vino era para defender al pueblo de Israel. Si tanto te alegraste al verlo, de corire ye popeten, de corire a llevan de corire esa va comita y go a 11 do que ye ho yucabea. ¿Por qué vas a pecar con sangre inocente? Ahora ya le llama a un estate quieto un poco, papá. Él a ella pues, ¿por qué vas a pecar con sangre inocente? Decime un poco. Ahí entonces ya le llama, ¿verdad?, a su propia conciencia. O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué vas a pecar? Matando a David sin motivo. Y entonces, ante esta situación, aquí como que Saúl se queda un poco quieto. Y entonces va a venir la última partecita, que va a tener que tomar una decisión. Por la vida del Señor, no morirá. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandi Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandi Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy la Iglesia nos presenta de una manera muy pedagógica al profeta Joel, capítulo 4 del 12 al 21. Así habla el Señor: que despierten y suban las naciones al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Pongan mano a la hoz, la mies está madura. Vengan a pisar, el lagar está lleno, las cubas desbordan. Tan grande es su maldad, multitudes innumerables en el valle de la decisión. Porque se acerca el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecen, las estrellas pierden su brillo. El Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén hace oír su voz. Tiemblan el cielo y la tierra, pero el Señor será un refugio para su pueblo, un resguardo para los israelitas. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios, que habito en Sión, mi santa montaña. Jerusalén será el lugar santo y los extranjeros no pasarán más por ella. Y así continúa esta profecía de Joel. Joel omombe uñan de ejina iñan de alleva piñan de yarajian imagina. Es decir, Dios, queridos hermanos, está a nuestra mano. Dios que se ofrece con su gracia, se nos ofrece para que nosotros podamos primero escuchar su voz, que quiere decir obedecer al Señor. La conciencia liberada de todo pecado, la vida que vive de acuerdo a los preceptos, los mandamientos del Señor. Y eso significa, se alegra el día que es devastador. ¿Pero en qué sentido, queridos hermanos? En el sentido de que todo aquello que es pecaminoso, todo aquello que es negativo, hay que devastar, hay que eliminar y hay que poner la presencia de la gracia de Dios en medio de nuestro pueblo, en medio de nuestra familia, en medio de nuestro país. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
noches a la audiencia de Ñande Yarañe. Estamos aquí compartiendo en el Shopping del Sol de una película basada sobre la vida de nuestro padre de la fe, Abraham, que tiene muchas cosas que darnos a aprender. Por ejemplo, la obediencia. Y dentro de las actividades que estamos realizando para sostener el canal, el primer canal católico Ñande Yarañe, estamos ofreciendo este espacio para difundir la palabra de Dios. No solamente por las cámaras, por las pantallas chicas, sino también en pantalla grande, por el cine. Y como dijo San Pablo, ay de mí si no evangelizara. Entonces, los que no pudieron venir hoy para ver esta película, les esperamos para las próximas funciones que vamos a tener, que vamos a estar organizando también para difundir la palabra de Dios. Buenas noches y muchas gracias. Mira, me encanta tener esta oportunidad para apoyar, de ver esta película, para apoyar a nuestra querida Fundación Ñande Yarañe. Y bueno, vamos a disfrutar para enterarnos más profundamente de la historia de todo el cristianismo y de todo, porque toda esta historia de fe también viene de Abraham, ¿verdad? Pues somos todos sus hijos. Entonces nos gusta y le invitamos a todos aquellos que puedan venir, a todos aquellos católicos y no católicos también, que gusten de esta hermosa historia bíblica, que vengan a profundizar sobre esta hermosa narración. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches. Nos interesa mucho por justamente una cosa bíblica, que fue un hecho real, entonces queremos ver, estamos con muchas expectativas. Nos pone muy contentos que haya esta clase de películas y ojalá que haya muchas más de este tipo que nos vuelven a traer al cine, porque hay otros tipos de películas que a nosotros en familia ya nos alejó de los cines. Y ahora con este tipo de películas estamos volviendo nuevamente. Ojalá que por eso haya más de este tipo de películas. Estoy muy emocionada por ver esta película, por el mensaje profundo que tiene Dios para darnos aquí. Y nada, con todas las ilusiones de pasar una noche espectacular. Muy emocionada porque es la primera vez que Ñande Yarañe pone en puesta una película tan importante e interesante como es sobre Abraham, su único hijo. Y creo que tiene mucho que ver también al mismo tiempo con lo que está pasando actualmente, la guerra que se está suscitando. Entonces es importante conocer esta historia, que justamente ahí se inicia todo este conflicto que hoy lo seguimos arrastrando. Estamos felices de poder formar parte también de este estreno, de que Ñande Yarañe apoye, y por supuesto con todo nuestro equipo, con todo esta fundación que estamos hoy presentes en este estreno. Felices de poder compartir esta maravillosa noche. Saber toda la historia de Abraham, obviamente para eso vinimos y para apoyar a la fundación. Que nos deje una enseñanza, especialmente a todos los católicos creyentes. Pasarla muy bien y aprender siempre. Me imagino que tendrá buenos contenidos. Estamos ansiosos de disfrutar un poco de algo cristiano, religioso, para tomar algunas enseñanzas, un poco de eso, sí. Esa es nuestra. Y la verdad que es una buena expectativa. Esperemos que sea muy buena. Me imagino que sí. Y espero conocerle más a Abraham. Su único hijo. Hola, ¿cómo andan todos? Yo soy Atenas, él es Jonathan Narváez y bueno, vamos a compartir unas canciones con ustedes, espero que les guste. Esta es Cristo Reina, es la que le da el nombre al disco y bueno, esperemos que sea de bendición, así que vamos. Mi corazón quiere alabarte, mi corazón quiere adorarte, mi corazón
Cristo reina. Cristo reina. Cristo reina. Con poder. Cristo reina. Cristo reina. Cristo reina. Con poder. Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Cristo reina. Cristo reina. Cristo reina. Con poder. Cristo reina. Cristo reina. Cristo reina. Con poder. Cristo reina. Cristo reina. Cristo reina. Con poder. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 19, del 8 al 10. Y aquí principalmente, como título, ¿verdad? Nosotros le ponemos, y sobre todo para reflexionar y más o menos para entender lo que sucede, es un nuevo atentado de Saúl con respecto a David, contra David. Es entonces este nuevo atentado. Amba eñandego abicatula ya, ¿verdad? En este nuevo atentado. Y bueno, el problema es que la introducción, el versículo 8, te presenta y te dice que se vuelve a reanudar las guerras. Y entonces David, oye, como tendota, él tiene su ejército, él tiene sus soldados, él tiene su grupo. De cierta manera, al comienzo Saúl le ponía al frente porque pensaba de esa manera que podría deshacerse de David
al frente, ¿verdad? Se le pone y que se muera ahí en la batalla. Pero después nos damos cuenta que David iba a leer, ¿verdad? Entonces es el que comienza y trae más victorias. Y entonces, en lugar de que David, entre comillas, sea sepultado, que David desaparezca, sin embargo aquí David cada vez está apareciendo más como un héroe, ¿verdad? David está apareciendo aquí cada vez más con aplausos del pueblo, de su gente, de sus soldados. Primero luego nosotros ya hablamos hace rato y decíamos que el pueblo le quería y le amaba a David, pero porque él salía pues, con su pueblo. De aire acondicionado, oficinista, sino que él es de armas a tomar, de guerra, de lucha, de acompañar verdaderamente a su pueblo, a su gente. Entonces, al triunfo. Entonces, bueno, toda esta primera parte hace que de nuevo ese ambiente que parecía que ya era reconciliado, que Jonatán había conseguido con su padre, Saúl, ahora entonces parece que se deteriore de nuevo. Y porque justamente aquí David vuelve de nuevo a resurgir. Díselo, al reanudarse el tiempo de la guerra. Al reanudarse, se renueva, se vuelve a reanudar. Y entonces, en ese volver a comenzar y a presentarse en la lucha, en la guerra, nosotros sabemos que David siempre fue victorioso. Y entonces nos encontramos en situaciones verdaderamente bien complicadas. ¿Para quién? Complicadas para estos que no, sobre todo Saúl en este caso y todo su grupo, evidentemente, de la corte, que no le aceptaban a David. Pero David vuelve a ser triunfante. David vuelve a estar entonces en primer lugar. Y bueno, y ahora vienen las consecuencias. Eso es lo que vamos a encontrar del versículo 9. Entonces, ahí está. Entonces, primero una introducción. Primero te dice que se vuelve a reanudar. David que va, enterobetea, dice luego que huyeron ante él. Les infligió una gran derrota. Entonces, esto ya te habla de victoria de nuevo. Esto ya te habla de nuevo de presencia. Esto ya te habla de Yepopete, ¿verdad? Del pueblo, de los soldados que conocen, que saben. Con Aishagua, con Alañandeña y con Tenea, lleva la ñandene Tamenguana, la Ombodi Parajanguaya, la ñande enemigo fuera, ¿viste? Entonces, claro, todos estamos contentos, todos te queremos. Aquí, Romerito, todos te queremos, David, lleva. Todo el mundo está contigo, todo el mundo está contigo. Y bueno, y así viene entonces el versículo 9. Cuando te dice esa palabra entonces, es justamente lo que vendrá a continuación. Entonces, como consecuencia del triunfo y del éxito de David de nuevo, con su ejército y con su gente. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Sentado sobre una laja de esa cantera en Cerdeña y saboreando un envejecido pan seco, el esclavo Calixto, con su espalda lacerada por los recientes azotes recibidos, miraba con nostalgia el sol que se hundía atrás del horizonte en el mar, mientras escuchaba a sus compañeros que hablaban de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque sentía simpatía por esa extraña doctrina, todavía tenía dudas y por eso pensaba que si ese Dios existía, ¿por qué no hacía saltar la cadena que tenía aherrocada a su tobillo? Sin nada que perder, probó suerte y musitó una tímida plegaria pidiéndole al Señor que lo liberara de ese suplicio. Y no había terminado cuando se acercó el capataz
pronunció los nombres de varios reos, entre los cuales el de Calixto, los hizo pasar al frente, ordenó que les quitaran los grilletes y les dijo que por orden del emperador Cómodo quedaban en libertad. Calixto, perteneciente a una familia de esclavos, nació en el año 155 en Roma y por su inteligencia y capacidad para administrar se ganó desde muy joven la confianza de su amo cristiano Carpóforo, quien lo puso al frente de sus negocios cuando apenas contaba 25 años y los dirigió exitosamente durante un buen tiempo, pero de pronto, inexplicablemente, sus manejos se volvieron dudosos y los acreedores empezaron a acosarlo hasta que la situación se hizo tan tensa que le reclamaron directamente a Carpóforo y este lo puso en conocimiento de las autoridades. Aunque Calixto trató de huir, fue atrapado y sometido a un severo juicio en el que lo condenaron a trabajos forzados en Cerdeña, en donde permaneció varios años hasta que, gracias a la mediación de Marcia, una cristiana que profesaba su fe en secreto y era la favorita del emperador, obtuvo su libertad. Convencido de la intervención divina en su excarcelación, una vez liberado, se dirigió a Anzio y en los siguientes 10 años estuvo sumergido en la oración, en la expiación de sus culpas, en el profundo estudio de las Sagradas Escrituras y a la par adelantó una fructífera labor evangélica que se tradujo en la conversión de buena parte de los paganos de la región, lo cual llamó la atención del Papa Seferino, quien envió por Calixto, lo ordenó diácono y le encomendó el mantenimiento y ampliación de las catacumbas de la Vía Apia, que era el lugar más sagrado de los cristianos en ese momento, a lo cual Calixto se aplicó con tal celo que unió todos los ramales, lo convirtió en un complejo único con más de 20 kilómetros de extensión repartidos en 4 niveles y se calcula que en estas catacumbas hay por lo menos 174.000 mártires enterrados y entre ellos 46 papas. Por su encomiable labor, San Calixto fue nombrado secretario personal del Papa y encargado de la administración de la Santa Sede. Por eso, al morir Seferino en el año 117, el pueblo cristiano y el clero se pusieron de acuerdo y lo proclamaron Papa. Desde su coronación, Calixto tuvo que enfrentarse con 2 herejías muy nocivas. La primera negaba la Trinidad y la segunda arguía que pecados graves como la apostasía, el adulterio, la fornicación y otros no podían ser perdonados. Pues San Calixto logró derrumbarlas y reforzar los cimientos de la doctrina cristiana tan brillantemente que desde entonces son la base fundamental del dogma de la Santísima Trinidad y de la sabia explicación de la misericordia divina y el perdón de los pecados. En vista de que durante su pontificado aumentó considerablemente el número de convertidos, sus enemigos le buscaron la caída y ella se dio el 14 de octubre del año 222, día en el que oraba con un crecido grupo y como en ese momento se desató un voraz incendio que arrasó el cercano templo de Júpiter, le endosaron la culpa, lo apalearon inmisericordiamente y luego lo arrojaron a un pozo profundo en el que murió. Ello explica el por qué no fue sepultado en las catacumbas que el mismo San Calixto había ampliado, inclusive por eso llevan su nombre, y en las que fueron enterrados todos los papas del siglo III. Por eso hoy, 14 de octubre, día de la festividad del Papa y Mártir San Calixto, pidámosle que nos ayude a arrepentirnos de nuestras malas acciones para alcanzar la gloria de Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Bajo el sol de la plaza de San Pedro, el grupo de la Hermandad de la Aurora de Ronda recuerda su encuentro con el Papa después de la audiencia general. Bueno, hemos participado en el día de hoy en la audiencia con su santidad el Papa Francisco, en donde hemos vivido pues, lógicamente un momento emotivo y especial. Hemos tenido la oportunidad
de hablar con el Santo Padre, en donde le hemos trasladado nuestro agradecimiento por su recibimiento, y además pues él también se ha congratulado y nos ha dado también la enhorabuena por esos cantos que nosotros solemos entonar. Han viajado desde España para cantar al pontífice lo mismo que le dedican a la Virgen de la Aurora en Ronda. La alegría del encuentro les ha conmovido, en especial a Roque Blanco, quien luce la densa capa de su hermandad bajo el sol de la plaza. Bueno, he sentido una emoción tremenda. Se me han saltado las lágrimas porque esto es que no se puede contar. Esto lo lleva dentro del cuerpo, lleva una emoción tremenda, no se puede remediar. Pues nada, la emoción que he sentido al poderle cantar al Papa ha sido la emoción más grande de mi vida. Durante el encuentro el Papa bendijo un broche del escudo papal que los miembros del coro entregarán a la Virgen de la Aurora. Reina del amor, reina del amor. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un paso nuevo seré si me construye tu amor.
silencio te abro mi corazón. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 19. La intervención de Jonatán a favor de David, cómo justamente procura ayudar a su amigo frente a esta situación bastante complicada por la que está pasando David. Y todo viene a raíz de la envidia, ¿verdad? En este caso. Y la envidia, de cierta manera, queridos amigos, nosotros sabemos muy bien que proviene de una inseguridad, de lo que nosotros mismos somos, o mejor dicho, de lo que nosotros no fuimos capaces de desarrollar como capacidad. Entonces, ¿verdad? Y entonces, como uno se siente inseguro, todo lo que es envidia y todo lo que es celosía, queridos amigos, viene según, ¿verdad?, los estudios actuales de la psicología. Es porque en el fondo, no sabemos quiénes somos nosotros, ¿verdad? Y entonces, al sentirse uno inseguro, se proyecta en los otros. Yo me siento inseguro, ni se viene y más, ni va a la toalla yapo, entonces ese es mi otro yapo, hace catula yapo, se mía, a como indicatúa y la yapo, entonces, añemo y pama, y ahí comienzan los celos, ahí comienzan entonces los problemas y las dificultades, ¿verdad? Y las envidias, ¿verdad? Y esto sí que es terrible, cuando nosotros nos dejamos llevar por estos sentimientos. Porque por una parte nunca vamos a lograr, porque aquí la seguridad de saber quién soy yo, ¿verdad? Qué capacidades tengo, qué Dios me ha dado, qué es lo que yo puedo desarrollar y qué es lo que puedo dar. Pero por otra parte también entiendo que Dios le ha dado capacidades, riquezas personales a esa otra persona. El valor que ellos tienen para que puedan hacer bien las cosas, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos un poco. Aquí cuando el mal espíritu dice, se apodera de Saúl, cuando él está ahí de nuevo con su instrumento, tocando, Saúl está con la lanza en la mano, trata de clavarlo contra la pared con la lanza, pero David esquivó el golpe de Saúl. Esto también es importante, menos mal, ¿verdad? O sea que hay un movimiento rápido, un movimiento veloz. Oye, salvaje, la lanza se clava en la pared, pero David huye y se pone a salvo. David huye y se pone a salvo. Y de ahí entonces viene, ¿verdad?, esta reflexión del capítulo siempre 19, 1 Samuel, versículos 11 y 12, en que Saúl manda, nada más y nada menos que a unos emisarios para rodear la casa, conocer, saber. Entonces, durante toda la noche vigila y ven, para que al día siguiente lo puedan ajusticiar a David. Pero sin embargo, la mano de Dios que interviene a través de la misma hija de Saúl, es decir, a través de la esposa de David. Mical, su esposa, le advirtió: si no salvas tu vida esta noche, mañana tú estarás muerto.
Mical ayudó a David a bajar por la ventana y él huyó para ponerse a salvo. Ese versículo 2 nosotros insistíamos y decíamos una de las cosas positivas también de Mical, ¿verdad? Da eco advertimiento da eco heimiante y chupe lleva voy a poner sino que voy a ver oye este puso bebena oye pero un va pues esa pica tu allá po hamba eisa pa lleva y catuta la ya popona con amba con. Y esto es lo lindo, ¿verdad? Y esto es lo importante. Y así entonces encontramos, ¿verdad? Que el propio Saúl, que estaba maquinando cosas, también comienza un poco después a darse cuenta, aquí su propia hija, es decir, la esposa de David es la que interviene y ayuda. Porque el avisar, el decir, yo creo que está muy bien, ¿verdad? Y como todos sabemos, por lo menos oímos como una advertencia, lo advirtió. Entonces, como que le pasa esa información, nos hace conocer a través de esa información la situación. Si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Pero después aquí viene otro verbo que es muy importante. Y ahora entonces, Mical que le ayuda a David a bajar nada más y nada menos que por la ventana. Este va a ser el camino entonces, por donde imagínense que es ya una situación extrema. Nos encontramos ante una situación extrema, porque la presentación anterior es que esa noche misma Saúl ya había enviado a estos emisarios que estaban ahí rodeando, merodeando, hoy cuase más porque al día siguiente lo van a liquidar. Y ahí el accionar. Yo pienso que aquí esto es muy interesante y muy central también, porque además de advertir, además de dar esa posibilidad para que pueda moverse en este caso, ¿verdad? David, para que él pueda tomar decisiones, sin embargo, después también, además de esa información, le ayuda también. Y entonces ahí le dice, dale fuerza a David. Y entonces dice que le ayuda a bajar por la ventana y él huye para ponerse a salvo. Queridos amigos, vamos terminando aquí nuestro curso bíblico por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.